Bien, vamos a dar inicio al webinar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este sexto webinar de la segunda ronda o segundo ciclo del webinar correspondiente a RESINA, a Redes de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática. El día de hoy nos acompañan dos doctores, el doctor Leonardo David Glasserman y la doctora Valeria Cantú González. Bienvenidos. Tanto Valeria como Leonardo son profesores investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Me permito leer cada una de sus semblanzas. Valeria Cantú González es doctora en Ciencias Educativas del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctorado en Ciencias Educativas por la Universidad Autónoma de Baja California. Su línea de investigación es la evaluación del aprendizaje, la relación entre salud y educación y el diseño de instrumentos de evaluación. Ha sido docente de distintos niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. Actualmente es la coordinadora de investigaciones institucionales de innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. Ha participado muy de cerca en el diseño de la maestría en emprendimiento educativo, donde forma parte del claustro del programa académico, así como de la maestría en educación y el doctorado en innovación educativa. A su vez, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Leonardo David Glasserman Morales, profesor investigador en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, donde dirige el programa Maestría en Emprendimiento Educativo. Es egresado de la carrera de licenciado en Administración de Empresas, de la maestría en Comercio Electrónico y del doctorado en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Imparte el curso sello para nivel posgrado denominado Tecnología e Innovación en Educación, dirigido a los alumnos de la maestría en Educación, maestría en Tecnología Educativa y doctorado en Innovación Educativa. Y el curso Transformando la Educación a través de Tecnologías Emergentes para alumnos de la maestría en Emprendimiento Educativo y la especialidad en Gestión para el Liderazgo e Innovación Educativa. Asimismo, asesora tesis en el programa de maestría en Tecnología Educativa y en el doctorado en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. De igual manera, codirige tesis en otras instituciones de México y del extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y de la American Educational Research Association, AREA. Participa en proyectos de investigación multidisciplinarios, focalizándolos hacia las líneas de desarrollo y uso de tecnología aplicada a educación. Es autor y coautor de artículos en revistas indexadas, libros y capítulos de libro, así como ponencias en congresos indizados. Bien, pues ellos nos van a compartir, nos van a presentar la ponencia Emprendimiento e Innovación Educativa. Sin más preámbulo, pues les cedo la palabra a los doctores. Van a tener entre 30 y 40 minutos para la presentación. Bienvenidos. Muy bien, pues buenas tardes. Gracias por estar acá y un honor más bien acompañarlos en este webinar. Voy a arrancar primero presentándoles un marco conceptual de nuestra charla, como bien se indicaba, emprendimiento e innovación educativa. Nada más permítanme que comparta mi pantalla y vamos a arrancar. Hoy, siendo 23 de junio del 2021, también es un día importante para las matemáticas, entendiendo que hay muchas personas vinculadas, interesadas al ser un webinar de la Red de Colaboración para la Innovación de Educación Matemática. Y bueno, permítanos entonces que la doctora Valeria y un servidor les compartamos algunos de estos datos que consideramos importantes
y posteriormente, bueno, entrar de lleno a compartirles algo de lo que hacemos en el Tecnológico de Monterrey, proyectos de interés, proyectos en los que hemos podido participar y que, bueno, la doctora Valeria tiene a bien coordinar un área estratégica para la institución. La agenda de la sesión, muy brevemente, vamos a entrar primeramente con este marco presentación conceptual, les compartiremos de las investigaciones institucionales que estamos llevando a cabo, cerraré con dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es ser un profesional emprendedor hoy en día en el área educativa? Y al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Como iniciativas de emprendimiento e innovación educativa, quisiera arrancar, primero que todo, no sé si les resulta familiar este personaje. No hay un espacio de que podamos interactuar, entonces permítame entonces que vaya repasando con ustedes. Charles Babbage, matemático, padre de la computación, diseñó una calculadora de tablas de funciones numéricas para el método de diferencias. ¿Por qué partimos la charla que tiene que ver con emprendimiento e innovación? Bueno, porque es importante saber cómo llegamos hasta este momento de estar conectados de manera sincrónica, o si están revisando esta grabación, que en algún momento alguien detectó una oportunidad, un problema, una necesidad, y bueno, contribuyó al mismo o a la misma. No pudo resolver en su momento la situación, pero bueno, su aporte, legado quedó para la posteridad. Y bueno, hubo quien, como esta científica, esta persona, si también no saben quién es, Ada Lovelace, matemática, la primera mujer programadora de la historia, y que contribuyó a un algoritmo para poder procesar esta máquina esta calculadora que había ideado Charles Babbage, y que no pudo continuar y no pudo ver. Tiempo después, y que justamente hoy celebramos su natalicio, Alan Turing, matemático también, padre de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. El código Enigma en su tiempo, y que, bueno, sus implicaciones, la prueba de Turing y demás, bueno, hoy tiene implicaciones importantes para la inteligencia artificial. Tres personas que en su momento, bueno, tal vez no se comprendían los aportes como científicos, como matemáticos, como investigadores, como profesionales dedicados a su área de estudio, bueno, estaban aportando y no sabían que 100 años después, 200 años después, bueno, sus impactos iban a ser globales, y que en el 2020 sus aportes, lo que idearon en su momento, bueno, iban a poder traducirse en tal vez poder tener una herramienta de comunicación sincrónica como lo estamos teniendo ahora. Pero bueno, eso fue el origen. Podemos irnos también un poco más atrás y hablar, pues bueno, desde la concepción de la matemática. Aquí más bien la vinculación de las matemáticas con lo que fue en su tiempo, o hemos entendido como las ciencias de la computación, la tecnología aplicada a educación, y es ahí por lo que parto con esta información. Otros personajes que han sido relevantes también para lo que estamos viviendo: Henry Edward Robert, fundador y presidente de un grupo que era el MITS, fabricó la computadora Altair 8800, que permitió que personajes como Bill Gates, bueno, después pudieran idear y llevar a desarrollar lo que fue Microsoft. Otro personaje que no es muy conocido, pero importante también para poder interactuar con estas, una vez que tenemos computadoras y gráficamente poder desplazarnos en la pantalla: Douglas Engelbart, fundador más bien inventor del mouse y pionero de la interacción humano-computador, el hipertexto y las computadoras en red. ¿Y qué es esto de hipertexto? Bueno, poder combinar ciertos lenguajes que en su momento no existían de programación, que gracias a este personaje, Tim Berners-Lee, un científico también de computación, al que se le atribuye ser el padre de la WWW, World Wide Web, los lenguajes de programación HTTP, HTML, URL, todo lo que en su momento, en los 90, nos permitieron que hoy en día tengamos ubicuidad, poder conectarnos, poder visualizar, poder ver desplegado gráficos, video, animación, multimedia, sonido también. Pues bueno, gracias a los aportes pues de ellos tres, finalmente la computadora personal, el periférico que fue el mouse, y el entorno para poder desplegarlo, se le atribuye a ellos.
Y finalmente, más recientemente, pues personajes que tal vez ustedes conozcan, Steve Jobs, Bill Gates con sus aportes en Apple y Microsoft respectivamente, Larry Page y Sergey Brin en Google y sus implicaciones también desde un buscador hasta hoy en día tener diferentes ramificaciones y aportes con aplicaciones no solamente en educación, sino en diferentes áreas del conocimiento. Zuckerberg y esta noción de la web 2.0 y compartir, que hoy en día hablamos de una web 4.0 o más. Y finalmente, bueno, Elon Musk con aportes más bien de aplicaciones en diferentes áreas, baterías, autos eléctricos, exploración, neurociencias y bueno, una compañía más bien multidisciplinar. ¿Por qué partía con esto, como les decía? Bueno, porque estamos situados en entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. En su momento, cada una de estas personas lo vivió, se enfrentaron a situaciones de cambios inestables, ciclos cortos, con muchas covariables que no podían controlar, con, sí, muy expertos en su área del conocimiento, pero cuando se les acaba de esa zona de confort, bueno, se enfrentaban a retos para poder eh, proponer esas soluciones. Hay múltiples respuestas o múltiples soluciones a problemas, porque los entendemos como problemas complejos. Y tenemos en cuenta también que estamos en 2021, 4 años para que lleguemos al 2025 y que en el Foro Económico Mundial se declararon 4 tipos de competencias: resolución de problemas, autogestión, trabajo con personas, usar y desarrollar tecnología. Y bueno, si vemos a un costado de estas competencias, tenemos una posible categorización cuando hablamos de resolución de problemas, de pensamiento analítico y innovación, de resolver problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, razonamiento, resolución de problemas e ideación. Cuando vamos a la autogestión, el aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Trabajar con personas nos va a implicar tener o ejercer liderazgo e influencia social. Y finalmente, usar y desarrollar tecnología no solamente va a quedar en un nivel de uso, sino de seguir, de controlar, de diseñar y de programar. Entonces, al final de cuentas, esas nociones de Babbage, de Lovelace, de Turing y los más recientes, bueno, siguen vigentes en el sentido de poder aprender el lenguaje o las nociones o las bases de programación para poder eventualmente generar otras iniciativas emprendedoras que atiendan necesidades del momento. No sabemos cuáles podrían ser. Estamos viendo una cuarta revolución industrial y con ello, bueno, cambios también de un año derivado de esta pandemia que nos ha implicado pues avanzar poco más de lo que se tenía previsto en dónde vamos a estar. Nos generó estrés, sí, nos generó ansiedad, nos generaron problemas de salud mental que muchas veces no habían sido identificados, observados. Y así como, bueno, repasamos brevemente las personas de cómo llegamos aquí, pues también en lo educativo, muchos de las propuestas, de los recursos que tenemos hoy en día no partieron ideal o de inicio enfocados a la educación. Tenemos un dispositivo que podría ser hoy el abuelo de Spotify, un dispositivo que nos permitía tener ahí archivos de MP3, de música, Napster, como este entorno para compartir de punto a punto archivos, y hoy en día, bueno, lo podemos entender como subirlo a la nube. Entonces muchos usuarios que lo compartían y ciertos paquetes de datos se distribuían entre muchos usuarios, se compartían, o American Online cuando no teníamos conectividad entendida como Wi-Fi 3, 4, 5G, bueno, nos conectábamos con este servidor para poder tener mensajería por un lado, navegación por otro lado, correo electrónico, newsletters y demás por otro lado. 23 de junio de 1996, justamente hoy en la mañana estábamos viendo, se cumplen 25 años de lanzamiento de este dispositivo, enfocado, una consola de videojuegos, enfocado sí al entretenimiento, pero bueno, que también esta compañía, como la Nintendo, lanzó este dispositivo hace 26 años, el Virtual Boy. Hoy en día podemos hablar de realidad virtual como una de las tendencias o una de las tecnologías emergentes que estamos usando en la educación superior principalmente. Hace 26 años ya existía muy precariamente la tecnología, muy no ergonómico. Digamos que en su momento esta tecnología no era la mejor porque no había sido probada, no se evaluaba, además de los costos que implicaba.
También han existido lanzamientos de estas propuestas, Google, como decíamos, con impactos en diferentes áreas, que en su momento lanzó los Google Glass, tratando de incorporar las diferentes herramientas de localización, mapeo y demás que en su momento estaba teniendo el acompañamiento del marketing, pero bueno, finalmente se quedó en un prototipo. Algunas personas o usuarios tuvieron la oportunidad de probarlos y al final de cuentas, bueno, no tuvieron esa aceptación o validación para poder ser de impacto y escalar para que todas las personas hoy en día, así como tenemos un dispositivo Android o iOS, un teléfono inteligente, bueno, tuviéramos unos lentes que pudieran hacer, digamos, las veces de realidad aumentada, superpuesta con una pantalla para poder incorporar elementos adicionales a la pantalla que estábamos viendo. Entre los años 2003, 2007, como saben, la explosión de las redes sociales iniciada por Facebook y que hoy en día tenemos herramientas como Instagram o TikTok, y bueno, que atienden o crean necesidades y para algunos pues son medios para poder generar otras economías de escala, espacios para poder también tener marketplace, generar sus propias ideas, sus propios entornos para poder compartir, comercializar, distribuir, y lo tienen la mayoría de las redes sociales. En su momento era esta idea de compartir para poder crecer y les decía, con ese avance y progreso y entendimiento de cómo funcionaba los usuarios y las necesidades también de las personas de estas plataformas, bueno, se han convertido en lugar de compartir en medios o canales para poder dirigir contenido, para poder empoderar y transformar o mover grupos, algo que conocemos como las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y bueno, pues ahí podemos sumar, esta es una imagen de hace algunos años y no aparecen ahí algunas que son más recientes y otras que están allí como Google Plus, pues ya no existen. Entendiendo entonces que estas propuestas o estas apuestas son por el momento, como les decíamos, en entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pues bueno, tienden una necesidad, una situación del momento, pero que eventualmente puede escalar o puede finalizar y alguien u otra propuesta, bueno, aparecer ahí y cubrir esas necesidades. Lo que ocurrió en este último año, herramientas de videoconferencia existían, plataformas y soluciones educativas ya existían, pero bueno, derivado de esta contingencia tuvimos que, en algunos casos, desaprender para volver a aprender, para poder conocer de herramientas que nos permitieran diseñar, presentar, visualizar, evaluar también aprendizajes de alguna forma en los diferentes áreas y niveles educativos en los que nos desenvolvíamos. Y bueno, esto nos implicó también entender que bueno, lo que en un momento funciona puede ser y puede ser algo muy lógico, pero no muchas veces lo tenemos asimilado, porque cuando todo funciona en nuestro statu quo no le movemos para no ver qué es lo que puede venir, y es ahí donde justamente, bueno, entendemos e incorporamos las nociones del emprendimiento. En educación, cuando hablamos de emprendimiento, lo atribuimos a esta búsqueda de oportunidades, más allá de los recursos que podemos controlar, que tenemos control. No es, eh, digamos, en el sentido tradicional, como generar riqueza, es una de las iniciativas de emprendimiento que existen, ahora se las voy a presentar, pero aquí podemos entender el emprendimiento como la acción de identificar las oportunidades, de controlar recursos y además incorporar también un alto grado de incertidumbre. No sabemos qué puede ocurrir, a diferencia de la administración, donde sí tenemos ciertos controles, procesos, indicadores. En el emprendimiento tenemos, digamos, estos elementos que están allí, encontramos estas situaciones de necesidad, solución o un valor único que le genera a una persona o a un grupo de personas. Tenemos como recursos a las personas, pero también a los elementos tecnológicos que habilitan o facilitan poder llegar ahí, las redes de colaboración, o las redes de trabajo, las comunidades de práctica o aprendizaje, inversión, necesitamos recursos para poder subsistir financieros y escalar o crecer, y de adquisición, lo que vayamos incorporando. Entonces, cuando tenemos una acción de una persona o de un grupo de personas que buscan generar valor a otros, ya sea a una persona en lo individual o a una comunidad, estamos hablando de iniciativas de emprendimiento
Y les decía que usualmente nos quedamos con el primer tipo de iniciativa, porque la palabra emprendimiento se le ha atribuido o se ha apropiado más bien desde un campo del conocimiento de los negocios. Sin embargo, no es así, es un concepto transversal. Y en educación nosotros estamos haciendo este empuje, digamos, para transformar en el ideal de las personas, en la concepción que se tiene de esta acción, en poder, como les decía, identificar esos problemas, preocupaciones, necesidades, que con la solución o diferentes soluciones que se identifiquen podamos generar valor a otros. Y ese valor se puede insertar en 5 tipos de iniciativas que les comparto hoy en día. Negocios, como les decía, la más tradicional, intercambio de bienes o servicios, manufactura o temas agropecuarios, una transacción por algo, como les decía, bienes o servicios. En lo tecnológico va un poco más allá, tenemos propuestas de valor que tienen una base tecnológica, una base científica, hay documentación, investigación y desarrollo, hay propiedad intelectual e industrial, hay transferencia y hay uso por cierto tiempo dependiendo del tipo de propiedad industrial que se genere, patentes, licenciamientos, modelos de utilidad u otros, y generamos usualmente empresas de base tecnológica o empresas de tipo EdTech, tecnología aplicada en educación. Una tercer tipo de iniciativa creativo-cultural, las industrias, la economía naranja, las industrias creativas, entendidas como el arte, literatura, música, los sellos discográficos, las editoriales digitales, todo cabe aquí. Sociales, que tenemos también el concepto de la educación y la salud como unos bienes públicos, impactan a todas las personas, entonces una iniciativa de emprendimiento puede ser de un tipo o ser una combinación, pueden ser de educación con tecnología al tener, digamos, base tecnológica, o de negocio al ser una propuesta lucrativa, o social meramente dedicarse a impactar a las comunidades sin que ese sea, más bien siendo ese su fin último y no generar riqueza económica, o las que están enfocadas al medio ambiente. Se pueden desarrollar estas iniciativas dentro de una organización o en nuevas organizaciones para poder generar valor. Y además, así como tenemos esta definición de lo que es emprendimiento y las iniciativas de emprendimiento, pues también quisiera compartirles, de acuerdo con la UNESCO, qué entendemos como innovación educativa. Muchas veces se confunde este término y tal vez queremos atribuirlo solamente a avances o progresos tecnológicos. No es así. Para la UNESCO y para quienes estamos dedicados a fines educativos, podemos situarlo como este acto, el cual es deliberado, planificado para poder resolver problemas, y que además tiene un fin para poder mejorar la calidad del aprendizaje, cambiando de paradigmas más bien expositivos a entornos donde se incorporen estrategias de aprendizaje más de tipo activo, donde se construye socialmente el aprendizaje. Esa podría ser la interpretación, la paráfrasis, de acuerdo con nuestra referencia que tenemos acá, que la dejo también en la presentación para quien quiera tomarlo y para que, bueno, nos llevemos a esta definición. ¿Por qué desagregar emprendimiento e innovación educativa en nuestra charla? Bueno, porque ahora voy a darle la palabra a la doctora Valeria para que pueda de pronto compartirles qué es lo que estamos haciendo desde el interior del TEC en un área estratégica que es el Instituto para el Futuro de la Educación, y el interior una coordinación que ella gestiona, en donde se han hecho avances, aportes y haber encontrado estas necesidades, oportunidades, requerimientos para la institución, y que se pretende que impacte no solamente a la institución, sino a la sociedad. Entonces, adelante, doctora Valeria, y si gusto voy cambiando aquí la presentación. Sí, muchísimas gracias. Si quieres ponle mute para... Sí, nada más. Me tendré que... porque tengo mi... Listo, ya estás en mute. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias primero por estar aquí presentes, y efectivamente relacionado a eso, bueno, aunque me presentaron como profesora investigadora, yo tengo un pie en dos cosas, una en mi coordinación y otra como profesora, como investigadora, guiando tesis. Entonces yo formo parte del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey.
Apenas en diciembre del año pasado ya se hizo oficialmente el lanzamiento del instituto. Antes éramos nosotros lo que éramos Tech Labs. Ahorita les voy a hablar más al respecto de cuál fue el cambio, pero prácticamente antes, desde su origen, desde su establecimiento, Tech Labs estaba enfocado a ver de qué manera íbamos a crear, a implementar nuevas innovaciones disruptivas en favor de la educación, ¿no? Entonces, ahorita el Instituto para el Futuro de la Educación, pues tiene el objetivo de generar, de transferir, de difundir conocimiento aplicable sobre innovación educativa de manera experimental, interdisciplinaria. Eso es algo muy, muy importante que, si bien ya lo venimos haciendo, ahorita se le está dando muchísimo más énfasis. Abierta, es decir, antes estábamos algunas áreas muy cerradas al Tecnológico Monterrey, como es mi área, y ahorita les platico más, bueno, mi coordinación, pero ahorita ya lo queremos hacer de acceso abierto a todo el mundo. Y Crece Mundial, conectando, inspirando y acompañando a aquellos que buscan soluciones disruptivas. Ahorita les platico más sobre este concepto de disruptivo para la educación del futuro. Entonces, prácticamente, como vienen los iconos abajo, queremos transformar la educación mediante hacer conexiones, obviamente transformando mediante innovaciones educativas disruptivas, conectando, es decir, que solamente ya no corresponde solamente a lo que es el Tecnológico Monterrey, sino el podernos conectar con otras universidades de renombre, con otras organizaciones inclusive, y poderlo hacer realidad. Y en hacerlo realidad es de donde hace el brinco de innovación a emprendimiento. Queremos que no solamente se queden como simples ejercicios de innovaciones educativas, sino que realmente luego se puedan convertir ya en un negocio, y no visto desde el punto de vista económico, vaya la redundancia, sino realmente de poderlo generar y que sea aplicable para diferentes contextos. Adelante, Leo. Bueno, esas eran las tres grandes áreas, aunque esto ya se fue más o menos como que estableciendo ahorita cuando dimos el brinco al Instituto para el Futuro de la Educación. Tenemos un área enfocada a investigación, otra área enfocada a innovación abierta y otro área a transferencia tecnológica. Entonces, si le das ahorita, por favor. Muy bien, dentro de investigación tenemos todas estas estrategias que se incorporan en diferentes áreas. No quise, por cuestiones de tiempo, agregar el cómo nos organizamos, cómo nos dividimos dentro del instituto, pero están todas estas estrategias. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pudieron haber oído hablar sobre el Congreso Internacional de Innovación Educativa. El CIE es cada diciembre. Los invitamos tanto que asistan como asistentes, como también ponentes, ¿no? Está el observatorio, inscríbanse al observatorio, ahí les dijeran todas las innovaciones, todas las cosas nuevas que suceden en relación a la innovación educativa, se las ponen de una manera muchísimo más simple, quitándole toda la rigurosidad científica y hacerlo más de divulgación. Está el Explora, que también son ciertas anécdotas dinámicas de experimentos e investigaciones en innovación educativa. Está la propuesta Novus, que es totalmente interno, por eso ahorita me la salto. Escala I sí es un recurso abierto, también lo pueden ver en escalai.com, si no es IO, una, dos, no sé si al final vienen las redes, pero se las puedo poner en el chat. Escala I es una rúbrica para poder medir el impacto de innovaciones educativas. Entonces es ahí donde el primer criterio es el tipo de innovación, y de ahí sale lo del término disruptivo. Nosotros como Tecnológico Monterrey, se hizo toda una investigación cualitativa con diferentes renombres en relación a la innovación educativa internacionales. Está editoriales de libros reconocidos, estaba el ministro de Educación en ese entonces de UK, de Gran Bretaña, en fin, varias personas involucradas ahí para poder definir qué es lo que hace que una innovación sea más o menos importante. Entonces, uno del primer criterio es el tipo de innovación. Existe la mejora continua, que nosotros no lo consideramos como una innovación. Luego existe la incremental, que se despliega un poquito de lo que ya se venía haciendo. Luego existe lo que es la revolucionaria, que realmente sí mueve a todos. Y por último está la disruptiva, que totalmente quiebra con todo. Antes del confinamiento por la pandemia, yo pienso que nadie podríamos haber pensado que todo el mundo al mismo tiempo nos íbamos a ir a una educación a distancia, en cualquier nivel educativo. Entonces, antes, si lo hubieran planeado, pues a lo mejor sí hubiera sido una innovación revolucionaria, disruptiva. Ahorita, pues ya no, porque ya lo logramos, ¿no? Entonces,
pueden consultar el recurso de escala AI, ahí viene el manual y vienen los otros criterios, Challenge de Innovaciones y Writing Lab. Adelante. En innovación abierta teníamos lo que es el Tech Prize o T-Prize, que es este sí es un concurso abierto, por si les interesa, para poder resolver cierto planteamiento de problemas educativos. Entonces, ¿cómo resolverlo? Es internacional, ya tenemos 2 generaciones de concursantes, ahorita creo que se acaba de lanzar la tercera, entonces ahí también lo pueden consultar. El GES Awards y EdTech México también forma parte de innovación abierta. Adelante. Luego existe la transferencia tecnológica, que aquí es donde les digo que este cambio de las innovaciones y los experimentos, las investigaciones, cómo poderlo transferir ya a lo que viene siendo un emprendimiento, y es a través de Tech Labs Startups. Tenemos aceleradora, tenemos incubadora, enfocadas totalmente a EdTech. Entonces, bueno, pues aquí se viene transfiriendo. Luego, cuando se da el cambio de Tech Labs al Instituto para el Futuro de la Educación, se agrega un Excellence Research Lab, que es obviamente un grupo de investigadores que tengan ya cierto renombre en investigación educativa, en innovación educativa, y de qué manera pueden complementar obviamente los hallazgos. Existe también un Data Hub y un Living Lab. ¿Para qué? Para poder conformar distintas bases de datos de todas las que tenemos en el Tecnológico Monterrey, ponerlas en acceso abierto, obviamente con sus asegúnes, respetando la confiabilidad confidencialidad de los datos, y que más personas fuera del Tecnológico Monterrey nos puedan estar ayudando para crear más conocimiento, igual que el Living Lab. Y por último, el Tech Transfer, que si bien la aceleradora incubadora de Tech Labs ya está enfocado para gente externa a Tech Labs, bueno, pues el Tech Transfer está enfocado para los proyectos nuevos, que me los pasé por alto porque es una convocatoria interna, pero han salido muy buenas propuestas de ahí, como por ejemplo la telepresencia, el profesor holograma, y entonces cómo transferirlo de un proyecto interno a algo que ya pueda ser comercializable. Adelante. Mi área se llama experimentación y medición de impacto y está enfocada en el primer rubro, que es el de investigación. Algunos de mis compañeros que tienen coordinaciones son los Novus, Escala I, y la mía ni siquiera tiene logo porque es totalmente interno, con peticiones que dicen las altas autoridades del Tecnológico Monterrey, ya sea el rector mismo o diferentes directivos o vicerrectores, de que a nivel institucional se toman decisiones de implementar ciertas innovaciones educativas, pero pues se tiene que dar cuenta de ello, ¿no? De qué es lo que está pasando con dichas innovaciones, ¿funcionan o no funcionan? Entonces, esa experimentación y medición de impacto se divide en 2 grandes áreas, top-down y bottom-up. La primera, bottom-up, es esta convocatoria, Novos, es decir, qué propuestas por parte de los profesores que digamos que están abajo, sin querer hacer discriminación ni nada, pero que están abajo, de qué manera pueden proponer algo que tenga muy buen impacto y que se pueda subir para ser institucional. Y por mi parte están las investigaciones institucionales. Estas investigaciones, estas innovaciones que están arriba, que lo quisieron bajar, lo quisieron caer, hacer todo el organigrama y el estar midiendo qué está pasando con ellas. Y adicional a ello, pues obviamente tenemos que medirlo a través de escala I. Adelante. Algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas, nosotros tanto en Novus como en medición de impacto en general estamos definiendo las innovaciones que pueden ser tanto tecnológicas como pedagógicas. Algunos ejemplos de algunas investigaciones que hemos tenido de la parte tecnológica es, como les mencionaba, la telepresencia, el profesor holograma, vistas desde el punto de tecnológico, es decir, ¿funciona o no funciona? A ver, ¿cómo está el holograma y cómo están los diferentes campos conectados? ¿Qué es lo que sucede en un aula? ¿Qué es lo que sucede con el profesor que está transmitiendo? Y ver que todo cuadre y que esté funcionando y que tenga, obviamente, un logro académico. Llámese incrementar el desempeño académico, incrementar la motivación, el engagement o diferentes variables según cómo se fue diseñando dicha innovación. Otros son los cursos FIT, que son los cursos flexibles, con tecnología y que se han implementado ya desde hace años, y desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues ver lo mismo. Quién sí entra, quién no, quién se salta. Luego el curso FIT se volvió adaptativo, es decir, pusieron además de esa innovación de curso FIT, pusieron otra innovación que es el adaptativo, cierta programación para que si ya sabe el alumno, pues se pase al siguiente tema.
Y en agosto del 2019 se inauguraron 5 zonas VR de realidad virtual en diferentes campus de profesional y algunas también en preparatoria. Entonces, ver también, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Cuáles son los recursos de realidad virtual que más utilizan? ¿Cómo lo utilizan y con qué uso? Si van por simple gusto los alumnos o si van porque se lo dejaron a alguno de los profesores, ¿no? O diferentes tareas. Adelante. Y algunos ejemplos de innovaciones pedagógicas está Semestre I. Semestre I es un preámbulo al modelo educativo que ahorita se está llevando a cabo, que es el modelo TEC 21. Separa todo un semestre las clases, el alumno se inscribe a un Semestre I, tiene un reto que resolver con una empresa generalmente o con una organización, se le llama un socio formador, es decir, alguien externo al Tecnológico de Monterrey. Y los 6 diferentes cursos que generalmente cada alumno se inscribe cada semestre, bueno, pues los 6 cursos se evalúan mediante este reto, mediante este proyecto de Semestre I. Entonces, esa es, por ejemplo, una innovación. ¿Se está aprendiendo lo mismo? ¿No se está aprendiendo lo mismo? ¿Qué pasa con las calificaciones? En fin, diferentes formas de verlo. El desgaste, por ejemplo, del profesor que diseña, del profesor que imparte, de los alumnos, ¿es lo mismo o está saliendo contraproducente, ¿no? Y el curso FIT también, aquí lo puse, ¿por qué? Porque una cosa es la cuestión tecnológica, pero otra cosa es la cuestión pedagógica. Es decir, ¿realmente están sirviendo? ¿Tienen el mismo desempeño académico los alumnos que toman un curso en esta modalidad o presencial o totalmente en línea? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué es lo que ocurre? Y luego, por ejemplo, en el campus de TEC de Monterrey existe el Innovation Gym, se creó y con cierto objetivo y bueno, pues ahorita están viendo si funciona, si no funciona, con qué uso, si van por libre demanda o porque ahí están las clases de ciertas materias, en fin, diferentes cosas. Adelante. A mí a nivel institucional, lo que me pide el rector, precisamente en palabras de él, ahora presidente, bueno, rector de todo el tecnológico y presidente de la institución, es lo siguiente, ver un comparativo entre lo que es el costo y el beneficio académico. Adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos una investigación que resulta que no tiene ningún tipo de logro académico, insisto, llámese como sea, y aparte tiene un costo bajo. Bueno, dirás, ay, bueno, pues a lo mejor cuesta poquito la innovación, ¿vale la pena? Pues no. Adelante. No queremos una innovación que no tenga ningún logro por más barata que sea. Y si tenemos una que cuesta mucho y que no tiene ningún tipo de logro académico, pues muchísimo menos, se lo coman los buitres. Adelante. Si tenemos un caso de una innovación que tiene muy buen logro académico, pero resulta muy costosa, en palabras del presidente, se pone en una balanza, a lo mejor se invierte un semestre más o un ciclo académico más para estar valorando realmente si el logro, el avance, el impacto que tiene a nivel académico vale la pena por el costo que está siendo ese recurso. Adelante. Si tenemos uno que tiene un logro académico so-so más o menos y un costo medio, pues literalmente nos deja en ascuas, no sabemos, entonces le damos a lo mejor un tiempito más para ver o se le hace algún tipo de reforma para ver si este logro académico puede aumentar y a lo mejor que el costo se quede en el mismo rubro. ¿Y qué es lo que desea la institución? Y obviamente me imagino que muchas otras, pues una innovación que tenga un logro académico muy alto y que cueste muy poco. Eso sería lo máximo y lo que se pudiera llevar a emprendimiento y obviamente pues hasta te sales con las palmas por parte de todos los directivos. Entonces básicamente ese es un resumen de lo que nosotros hacemos a nivel institucional y lo que obviamente nosotros le estamos tratando de compartir a nuestros alumnos en la maestría en emprendimiento educativo, pues que también esto, que lo tienen que medir, desde mi trinchera lo tienen que medir para poder realmente dar cuenta de los resultados de su emprendimiento y que esto también les va a servir para poder generar pues más inversionistas, ¿no? Entonces creo que eso sería todo de mi parte. Muy bien, gracias, doctora Valeria. Voy a continuar como les había indicado en la agenda, después de haber hecho primero la revisión de este marco conceptual, nuestra presentación de investigaciones institucionales, cerrar o vincular con lo que estamos haciendo, dado que la charla de este webinar es emprendimiento e innovación educativa. Bueno, pues dar respuesta a la pregunta, entonces, ¿qué significa ser un profesional emprendedor del área de educación en estos momentos? Entendiendo lo que habíamos visto, que son innovadores educativos que identifican
un problema y tienen soluciones, generan valor a unos o a otros hacia el interior de una organización, como en este caso nosotros lo hacemos en el TEC, pero también puede darse el caso hacia el exterior, y es donde se hace ese salto de que no quede como una tesis, como una investigación, como un proyecto más, sino más bien que se transfiera y que avance en el trayecto formativo que no es lineal, que es más bien con diferentes iteraciones, para que el emprendedor educativo entonces, bueno, reflexione, entienda, bueno, que lo hace realmente, pero tal vez no se había tenido a comprenderlo, en el sentido de que, bueno, son emprendedores educativos los docentes ya por sí mismos de educación superior, porque primero que todo, bueno, nos enfrentamos a esta situación de cambio repentino, donde tuvimos que incentivar por necesidad, por contexto, porque así nos lo pedían la institución, nuestros alumnos, maneras de poder generar nuevos espacios para el aprendizaje o nuevos espacios, pero que fueran más interesantes para nuestros estudiantes. Reforzar el desarrollo personal, promover el liderazgo compartido con otros colegas, si trabajan en algún departamento, en alguna red, o guiar a grupos de investigación más allá de, como les decía, que queden publicaciones, flexibilidad y adaptarse al cambio. Lo vivimos, lo entendimos, pero tal vez no nos atribuíamos esta palabra de ser emprendedores educativos. Y a lo largo de prácticamente 6 años, 5 años y medio que he estado trabajando, y desde el origen también con la doctora Valeria, de esta barrera que existe de muchas personas de poder integrar los principios del emprendimiento en la educación, pues los hemos identificado en 3 principales rubros. Primero que todo, las limitantes de los sistemas educativos. No todos tal vez tengan estos esquemas que permitan validar, escalar y transferir, como ocurre en el caso del área que ella gestiona. Todavía hay situaciones de poder entender los diferentes subsistemas educativos, los diferentes niveles, las situaciones que también implicó la adecuación de la pandemia, y si bien existió un proyecto nacional, pues bueno, hay diferentes adaptaciones y también iniciativas que las mismas escuelas, directores, rectores tomaron. Aunque, digamos, había una idea hacia dónde ir, pues las intenciones también fueron diversas para poder salir adelante. Eso, bueno, nos implicó tener barreras también en el sentido de dificultades para poder evaluar como tal el emprendimiento, como un recurso educativo, y en su momento la falta de claridad. Esto que les decía, que existe un marco teórico que podemos atribuirlo, entenderlo, ir más allá de generar riqueza, es más bien generar valor, y que implica diferentes competencias que debe tener una persona emprendedora, el poder ser, como decía en un momento, resiliente, poder entender estas 4 categorías del Foro Económico Mundial hacia el 2025, usar tecnología, ejercer liderazgos, saber trabajar con las personas. Entonces, bueno, habría que ir más allá en el sentido de poder entender que no es generar riqueza económica, sino más allá. Impactos, beneficios, resultados, tal vez si lo medimos con las metas que tenemos hacia el 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, tendremos que situarnos en un marco de referencia para poder ir y bueno, no olvidar que al final de cuentas también, si bien los datos duros nos dicen funciona o no funciona, pues también en el Inter hay que entender los contextos, las situaciones de lo que está pasando. Y el miedo también que ha existido de justamente comercializar demasiado la educación. La educación es un bien público, sí, pero también los docentes, bueno, y el personal de las instituciones educativas dicen, bueno, yo no soy emprendedor porque no vendo mis conocimientos. Tal vez no el conocimiento, pero algo que he visto, por ejemplo, es esa transferencia o el acompañamiento, especies de consultoría que pueden ser otras vías de desarrollo, que los docentes tienen ese know-how, ese conocimiento, y que por otro lado las organizaciones, las empresas, el gobierno, no lo tienen tal vez, y podría ser ahí ese match o esa vinculación para poder detonar y apoyar a estos retos. Tenemos como reto la educación antes de la contingencia y después de la pandemia. En los niveles inicial, básico, medio superior, superior, posgrado y lifelong learning para toda la vida, necesitamos que esas organizaciones, empresas o startups que aprovecharon el momento y que dijeron, bueno, ahí hay un nicho, una oportunidad, entiendan que no solamente es
por entrar, sino que tiene que haber una fundamentación, y qué mejor que los profesores, los docentes, los investigadores que conocen, tal vez no la práctica, pero sí las bases, se puedan aliar, y bueno, eso es lo que yo veo como un área de oportunidad fuerte para México y Latinoamérica, de poder tener un espacio en las empresas, organizaciones, como decía, gobierno, en la academia misma, en hacer ese intercambio de universidades o instituciones de educación superior o en otros niveles, para poder apoyar a quienes no tienen este conocimiento pedagógico, si es para la edad que responde, o andragógico si hablamos para personas adultas. Tenemos también en el camino estos retos, la personalización del aprendizaje, que hemos identificado rutas que pues las personas van a tomar y van a requerir acompañarlos a través de ciertas herramientas o habilitadores, la flexibilidad curricular, lo cual les va a implicar también repensar y ver qué tanto las políticas públicas en educación van a poder permitirlo. Se está logrando, pero bueno, todavía hay algo por hacer para poder entonces entender cómo las credenciales alternativas u otros medios para verificar aprendizajes se pueden ir dando. Aquí lo estamos impulsando a través de la emisión de títulos, por ejemplo, en blockchain, derivado también de la contingencia. El blockchain como tecnología no solamente dedicada a finanzas, sino para certificar de punto a punto un documento, y los títulos entonces salían con esa tecnología. Y sin dejar de descuidar la parte socioemocional, que la doctora no lo mencionó, pero también es una de sus investigaciones importantes en el TEC, poder entender qué está pasando con la salud mental de nuestros estudiantes desde nivel preparatoria, y bueno, todo lo que implica, que no todo es académico, y menos después de este último año que hemos vivido. Así como en su momento nos dedicamos al famoso burnout del docente, pues ahora también el estudiante lo está viviendo, lamentablemente. Y bueno, las cuestiones que están fuera también del acceso de nosotros, infraestructura, brecha digital, acceso, pues son retos, lo mencioné como retos generales que están allí. ¿Qué podemos hacer? Y por ejemplo, pensar en estos docentes que también durante la pandemia dotaron sus casas para poder recibir a personas con las medidas necesarias y poder compartir su internet, o este profesor también en Chiapas que compartía en su camioneta una combi, y podía dotar también de internet por pocos momentos a las personas que así lo requirieran, o las familias que compartían un teléfono y que tomaban clases por WhatsApp. Tenemos ahí muchas cosas por hacer, y cuando hablamos de emprendimiento o de intraemprendimiento, bueno, estas son las etapas que identificamos oportunidades, las validamos, hacemos prototipos, en los modelos para escalar, operar, pero no existiera nada de eso si no hubieran problemas, y problemas hay muchos, ¿no? En México y a nivel global. Entonces, si tenemos estos problemas, pues hay un campo de acción grande en lo que podemos aportar, y esto es un poco también de lo que queremos impulsar desde nuestro programa en emprendimiento educativo. No queremos centrar tanto, más bien dejo aquí las redes si nos quieren seguir, donde tenemos también charlas, talleres, conferencias y demás alrededor de este movimiento que, al menos en México y Latinoamérica, es reciente. Tenemos profesionales de la educación desde diferentes áreas disciplinares, colegas investigadores, colegas de la industria, cuyo foco de atención pues es ese, los problemas que existen en la educación en diferentes niveles, y la educación vista más allá del aula, no solamente la educación formal, sino la educación no formal, informal, especial, permanente. Entonces, poder considerar diferentes espectros, áreas o entornos o ámbitos, como le queramos llamar, para poder aportar ahí. Esa es nuestra intención o nuestra misión en este momento en nuestras vidas. Como decía la doctora Valeria y un servidor, tenemos líneas diferentes, pero que han coincidido en este momento desde el 2017 particularmente, y estamos aportando, impulsando este movimiento a nivel Latinoamérica. Y bueno, vinculándolo a nivel internacional con nuestros pares en Finlandia, en Estados Unidos, en Asia. Entonces vemos que es un problema global, no solamente de la región, pero sí queremos también invitarlos a que, bueno, dado que hay problemas que podemos compartir, como en su momento lo vimos, como inicié, Charles Babbage, que no se imaginaba las repercusiones que tendría pues 150 años después, un poco más. ¿Qué podemos generar ahora con esta oportunidad de conectividad, de sincronía, de tener maneras de compartir y de acceder a información más allá de lo que en su momento podía haber existido? Entonces, con eso, dejamos aquí nuestros correos para cualquier comunicación que se pueda derivar de esta charla, y podemos pasar entonces a una sesión de preguntas y respuestas, si les parece, si las hubiere, y si no, pues también por correo electrónico podemos dar respuesta
Bueno, si hay alguna duda, pregunta o comentario. Muchas gracias, doctores. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien quisiera preguntarle algo a los doctores aprovechando su presencia aquí de los dos. Si por el momento no hay, bueno, pues también lo pueden enviar por correo, no pasa nada. Pero no alcancé a escuchar si sí había alguna. Ok, estoy esperando si alguien levanta su manita. Okay. Parece, ahí está. Gerardo. El doctor Gerardo. Bueno, tal vez un comentario. En mi caso, yo imparto ecuaciones diferenciales. Entonces, yo creo que hay bastante chance, digamos, de aplicar este tipo de tecnología. De hecho, lo aplico en mi clase. Porque aparte que estamos dando en línea, pues combina uso de software para hacer simulaciones numéricas y conceptos así tan críticos como teorema de existencia inicial, cada vez lo vemos muy matemático. Pues tratar de mostrarse a los estudiantes de manera de que más directa, más intuitiva, dar un poquito la idea tal vez de la prueba sin irme muy al detalle técnico. Y las implicaciones de la prueba, por lo tanto, no existe la derivada, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos en un método pues, estándar como Rush-Coulter, los que utilizan tamaño de paso fijo, pues tenemos sus problemas, pero hay métodos adaptativos como usan los programas de P-Plane, por ejemplo, para retratos fase, en que se adapta el tamaño de... Dejamos de escucharlo, doctor. Sí, ya me escalmó posiblemente por la velocidad de la red. Decía de que a veces en algunos aspectos de la simulación, pues donde no existe la derivada puede pasar que haya brincos, haga cosas raras el método numérico. Y métodos más avanzados como adaptativos en que el tamaño de paso de la simulación va a ser más pequeña, pues no pasa eso. Y es cuando a veces hay que decir a los estudiantes, comparando dos tipos de software, pues por qué pasa con un software y con otro no, y por qué tiene que ver mucho con la cuestión de teorema de existencia y unicidad. Por ejemplo, cuando no existe la derivada, hay problemas. Entre otras cosas, también las implicaciones de cómo usar el álgebra lineal, que muchas veces es el fundamento ahí. Entonces, algunos comentarios de lo que yo he experimentado pues, como profesor que trato de aquí de aplicar en la impartición de mi asignatura. Muy bien. Gracias, doctor Gerardo. Y lo que puedo mencionar, bueno, qué mejor que validar con los usuarios, con sus alumnos. Si identifica las maneras de cómo están aprendiendo mejor o cómo puede incorporar algo adicional, pues bueno, tiene ahí, digamos, el campo para lograrlo, el campo para hacer una investigación. Y los ejercicios, por ejemplo, que compartió la doctora Valeria, y ahora podría complementar, es que se documentan y eso se lleva a algo más. O sea, pongo también como ejemplo estas aplicaciones que no sé si las usaron, no tiene que ver con el concepto de derivada ni más, sino se llamaba Angry Birds, tiro parabólico, un juego que aparentemente para un niño puede ser un simple juego, pero detrás del diseño de ese juego pues tuvieron que haber probado diferentes situaciones, bueno, fuerza, otras cuestiones más allá de los simples conceptos o de la graficación o visualización. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, podríamos pensar de qué forma podríamos incentivar que nuestros estudiantes conozcan bien las nociones que queremos que ellos aprendan, pero al mismo tiempo, bueno, se motiven, se enganchen, les guste más. Y ahí hay un reto fuerte, no solamente en matemáticas, sino en ciencia, tecnologías, ingeniería, el tema de STEM, y el tema de también fomentar en las mujeres, que usualmente, bueno, por lo que revisaba, no quería entrar como tanto en ese tema, pero hay un área de oportunidad que se ve que egresan más personas, hombres que están interesados en STEM, sobre todo. No sé, doctora Valeria. Sí, otra cosa muy importante, como lo mencionaba, doctor, es que sí, efectivamente, ahorita con el confinamiento, de repente queremos atiborrar de diferentes apps, de diferentes tecnologías, y no eso nos va a resolver la situación que estemos viendo o va a reforzar el aprendizaje. Entonces, primero tener muy en cuenta la definición que nos compartió el doctor Leonardo.
que es áreas de oportunidad, y áreas de oportunidad enfocadas como realmente existe un problema. Muchas veces tratamos de eliminar del vocabulario eso, del discurso del problema, pero realmente que esté existiendo un problema. Si tu clase, si tu práctica ya está funcionando y está obteniendo los resultados que uno quisiera, pues no moverle, no porque de repente con todo este confinamiento aprendimos muchísimas tecnologías y queremos aplicarlas todas al mismo tiempo. Yo recuerdo una anécdota muy en particular que me comentó una antigua jefa, que nos decía, de repente quise meter en mi clase esto de software, y resulta ser que el rendimiento académico, el promedio de calificaciones bajó. Y pues me sorprendí mucho porque pensé que les iba a gustar. Fue con los alumnos, como decía el doctor Leonardo, entrevistó a los usuarios y resulta ser que eran demasiadas actividades, demasiada tecnología, y se estaban frustrando los alumnos porque no podían cumplir en los tiempos requeridos. Entonces también vuelvo a lo mismo, no porque sea algo novedoso, tecnológico, quiere decir que ya va a funcionar. Hay que tener cierto equilibrio y ver el por qué estamos implementando X o Y tecnología o software o modelo pedagógico que queramos implementarlo, ¿no? Siempre tiene que haber un porqué detrás de esa implementación. Okay, muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta más. No sé si alguien más quisiera preguntar. Bueno, pues yo sí tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención esta cuestión que comentan, ¿no? Cómo el emprendimiento va con respecto a la innovación educativa. Entonces, mi pregunta es más bien, ¿cómo pensaron en esa idea? O sea, porque a veces uno piensa que solo es vender software o algo así, pero, por ejemplo, nosotros tenemos licenciados en enseñanza de las matemáticas. Y esta cuestión del emprendimiento, la verdad, no es algo que se dé de forma natural. Incluso la mayoría piensa en ser empleador, ¿no? O sea, salir y trabajar en una escuela, ¿no? Entonces, esa creatividad de cómo poder fomentar en los estudiantes esa semillita de, bueno, yo puedo hacer esto, ¿cómo han logrado eso? Porque veo que ha sido un trabajo, pues a mí la verdad quedé impactada con todo ese trabajo que han desarrollado, ¿no? No solamente técnico, sino de investigación. Sí, bueno, no, yo creo que no solamente de sus alumnos, sino es una situación todavía a nivel México y Latinoamérica. Lo conocemos, lo entendemos y estamos todavía tratando de ver cómo cómo esta nueva área podría ser primero aceptada, porque al final de cuentas, una de las mejores formas es teniendo resultados. Entonces, como alumnos de nivel universitario que están buscando formarse para después trabajar en alguna institución educativa como docentes, está bien, es válido, pero bueno, sabemos que también las plazas, los lugares son limitados. Entonces, bajo esa premisa es cuando cuando estamos compartiendo y diciendo, bueno, una forma también para poder desarrollar tu ruta de desarrollo en la vida es creando tus propias, tu propia iniciativa, tu propia propuesta. Y no quiere decir que siempre pues vaya a ser la misma. Cuando hablamos en ese sentido de emprendimiento es que lo único que se puede saber es que hay incertidumbre. Entonces, también es una apuesta, no es para todos. Lo que sí es que pueden ser intraemprendedores, estos profesionales que seguramente van a egresar y encontrar una posición laboral, pues también pueden proponer y cambiar ese statu quo, cambiar y decir, bueno, si aquí tenemos este reto de poder llegar a más personas, de lograr calidad educativa, incorporar o que tengamos más egresados, generar o reactivar la zona económica de la región, bueno, ¿qué hay que hacer para poder llegar hacia allá? Y con base en la identificación de esos problemas, bueno, trazar diferentes estrategias y bueno, apropiarse de un reto, como llamamos también lo que estamos viendo aquí en el TEC, es esa iniciativa de no pensar en disciplinas o en asignaturas, sino en problemas. Entonces, pues los problemas van a poder resolverse por diferentes disciplinas y comprenderemos que estaríamos entonces en entornos de problemas complejos, o sea, muchas soluciones a un mismo problema con interdisciplinariedad.
Mi respuesta no es digamos, no hay una respuesta que nos pueda decir, esta es la fórmula mágica y vamos entonces a motivar y a cambiar. Lo que podemos hacer es, si le parece, si alguien está interesado, invitarlos, que conozcan también más del programa, más de las redes de colaboración que estamos construyendo, más de esta iniciativa y ver cómo podemos aportar. En nuestro programa tenemos alumnos que están, digamos, en zonas privilegiadas, por así decirlo, porque tienen los recursos, están tal vez en algún otro país que las políticas lo apoyen, pero también así tenemos alumnos que no, están en las zonas rurales más complicadas de México, de Ecuador, de Colombia, de Chile, personas mexicanas viviendo en Estados Unidos que tienen ese reto del idioma, de la aceptación social y demás. Bueno, hay problemas varios. Y justo ahora mismo también estamos trabajando, y hemos trabajado en otros periodos les decía, con profesionales en Finlandia, estudiantes. Podemos decir, bueno, su modelo educativo es bueno, pero los problemas siguen siendo los mismos. Irónicamente, igual egresados, ¿qué van a hacer? Algunos no quieren seguir esa ruta, tal vez con esas variaciones de que allá, bueno, para ser maestro tienen que tener maestría, y eso los obliga un poco el contexto, pero vemos aquí en Estados Unidos que también está ocurriendo, lo vemos no sé, tuvimos alumnos Corea, Japón, Singapur, donde están los resultados buenos aparentemente, y hay problemas. Les decía, el hecho es que hay problemas, y con los problemas pues tienen que emerger estos emprendedores, y que pueden coexistir, ser profesionales docentes y al mismo tiempo, si su vida, sus actividades, sus situaciones, su contexto lo permite, poder desarrollar propuestas que generen valor a otros. Entonces yo me quedaría hasta allí con esta respuesta, con una invitación más bien a que nos conozcan, a que conozcan el movimiento de emprendedores educativos, y bueno, que también se incentive en el currículo, es uno de los retos, para que el emprendimiento no sea visto solamente como esta área del conocimiento para generar riqueza. O sea, muchos de los que somos también académicos nos quedamos con la tesis, con el artículo, con, en el mejor de los casos, los que están en la parte de ingeniería o en las áreas bio, en patentes, pero no va más allá de esa explotación o de ese impacto que podría tener si se llevara a algo más. Okay, muchísimas gracias por su respuesta. A ver, me pareció ver otra manita por ahí, ya no la alcancé a ver. Ahora creo que la bajó el doctor. Bueno, pues aquí está. Roberto. Adelante, Roberto. Sí, una pregunta. El Congreso Internacional de Innovación Educativa, veo que la inscripción dice llenar el formulario y posteriormente su ponencia. O sea, ¿necesariamente es para presentar una ponencia o sea, se llena el formulario y ya para participar en el congreso, ¿no? O sea, escuchar las ponencias, los trabajos, ¿no? Para conocerlo, ¿no? Sí, ahí, no sé si venga en la página un correo de contacto, si no me puede escribir a mí, para contactarlo con la persona indicada, pero no, efectivamente, el Congreso Internacional de Innovación Educativa, uno puede asistir simplemente como asistente para oír las ponencias, las conferencias magistrales, entrar a talleres, y bien, también ya creo que terminó ya dio el cierre, no estoy muy segura, de postular ponencias de investigación o de experimentación. Entonces, como se dice, ahí lo puede consultar, pero sí, está abierto a cualquier persona. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a realizar, voy a compartir, me voy a permitir compartir pantalla para mostrar las constancias. Me comentan si se ve. ¿Se logra ver? No, aún no, Isabel. ¿Pero aparece como negrito o no aparece todavía nada? ¿Aún no aparece? Ya aparece.
Pues me voy a permitir que, no sé, la maestra Marta, que también es parte del grupo, que nos permita leer la constancia y también concluir con el webinar. Muchas gracias, maestra Isabel. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco que nos acompañaran en esta ocasión, en esta sesión del webinar. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros ponentes y me voy a permitir hacer la lectura de la constancia correspondiente a nombre del Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Otorga la presente constancia al doctor Leonardo David Gleiserman Morales por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con la ponencia Emprendimiento e Innovación Educativa, llevado a cabo el 23 de junio de 2021 en la plataforma Microsoft Teams. Y pues firman como responsables de este grupo una servidora, Marta Jarero Cumul, secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, la maestra Estelita García, coordinadora de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y la maestra Isabel Tuyuk, representante del comité organizador. Y de igual manera, me permito otorgar también la constancia a la doctora Valeria Cantú González, también por su plática, Emprendimiento e Innovación Educativa. Pues agradezco a ambos ponentes su participación, compartir con nosotros sus experiencias, y me parece que el tema ha sido muy rico en tanto que nos permite también sembrar un interés en nuestros participantes, y esperamos que con esto se motiven a establecer vinculación con ustedes para ir desarrollando esta cultura de emprendimiento en nuestra comunidad. Me parece que, como bien dijeron, no se trata de una receta, no se trata de una solución única, se trata de la participación, compromiso, interés por parte de la comunidad, y pues tenemos que ser partícipes de ello en tanto ir generando esta cultura y sobre todo desde el punto de vista de la educación. Hay muchos retos por atender y me parece que podemos iniciar generando estas redes y bueno, justo este seminario, esto es lo que busca, establecer vínculos, compartir en estos espacios estas experiencias que tienen nuestros ponentes, que esperemos que con esto se vayan generando nuevas redes y vayamos ampliando nuestros conocimientos en favor de nuestras mismas comunidades para su crecimiento y desarrollo. Pues quiero agradecer y sobre todo esta participación justo hoy en el cierre de este webinar, el segundo webinar que lleva a cabo nuestra red de colaboración para la educación matemática. Y bueno, queremos también invitarlos para que en el próximo semestre participen con nosotros. Estará haciendo las invitaciones correspondientes, les haremos llegar información y esperamos contar con la participación de todos. A nombre de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuevamente agradezco que estén con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, gracias.